Mis padres le compraron una casa a mi hermana. Luego me entregaron los papeles de la hipoteca. ¿Has ahorrado lo suficiente? Es hora de que ayudes a la familia. Dije que no. Me demandaron por $350,000. Entonces el juez hizo una pregunta. Soy Bella, tengo 31 años y soy ejecutiva de marketing en Chicago, con un salario de 6 cifras. Siempre he sido cuidadosa con el dinero, a diferencia de mi hermana Vanessa, quien gasta como si no hubiera un mañana. El día de Acción de Gracias pasado, mis padres me emboscaron con los papeles de la hipoteca de una casa que ya le habían comprado a ella. Sus palabras exactas aún resuenan en mis oídos: has ahorrado lo suficiente. Es hora de que ayudes a la familia. Cuando me negué, me demandaron por $390,000. Si alguna vez tu familia ha intentado aprovecharse de tu éxito, házmelo saber en los comentarios y suscríbete para escuchar cómo una sola pregunta del juez lo cambió todo. Al crecer en los suburbios de Boston, nuestra familia era firmemente de clase media, pero el dinero a menudo escaseaba. Mis padres, Robert y Karen, trabajaban duro. Papá es vendedor de seguros y mamá, administradora escolar. Constantemente enfatizaban la importancia de la familia primero en todo lo que hacíamos. La sangre es más espesa que el agua, decía mi padre al menos una vez a la semana. La familia es todo lo que tienes al final, añadía mi madre, como si fuera una señal. Incluso de niña, noté el trato diferente entre mi hermana y yo. Vanessa era 3 años menor, naturalmente extrovertida, y lo que los adultos llamaban espíritu vivaz. Cuando hacía berrinches en las tiendas, a menudo regresaba a casa con un juguete nuevo. Cuando tenía dificultades en la escuela, mis padres contrataban tutores y culpaban a los maestros. Mientras tanto, yo era la responsable, la que podía manejar las cosas por mi cuenta. Sobresalí académicamente sin mucha intervención parental. Las matemáticas y el inglés me resultaban naturales, y encontré refugio en los libros y el aprendizaje. Mientras Vanessa construía su círculo social como una de las chicas populares, yo me unía al club de debate y trabajaba en el periódico escolar. Mis padres asistían a todas las competencias de porristas de Vanessa, pero se perdieron las finales estatales de mi equipo de debate porque Vanessa necesitaba zapatos nuevos ese día. Este patrón continuó después de la escuela secundaria. Me costeé la universidad con una combinación de becas, préstamos estudiantiles y trabajos a tiempo parcial. Todavía recuerdo el agotamiento de estudiar para los exámenes finales mientras trabajaba 20 horas a la semana en la cafetería del campus. Mientras tanto, Vanessa se matriculó en un colegio comunitario, pero abandonó después de un semestre, alegando que no era lo suyo. Mis padres asintieron comprensivamente y financiaron lo que llamaron sus años de encontrarse a sí misma. Mientras yo comía fideos ramen en mi apartamento compartido, Vanessa publicaba fotos en Instagram desde playas en Florida y California. Tu hermana es un espíritu libre, explicó mi madre cuando le pregunté sobre esto. Siempre has sido más práctica. ¿Entiendes el valor del trabajo duro? Esta explicación pretendía ser un cumplido, pero sentí que me estaban castigando por mi responsabilidad. A los 20 años, era completamente independiente económicamente. Rechacé vacaciones familiares que no podía permitirme y me perdí algunas festividades porque no podía tomarme tiempo libre del trabajo. Cada vez, recibía reproches sobre mis prioridades. Mientras tanto, Vanessa vivió en casa sin pagar alquiler hasta los 26, con mis padres cubriendo los pagos de su coche, el seguro y las facturas de su tarjeta de crédito. Después de la universidad, me mudé a Chicago para un puesto de marketing de nivel inicial. El salario inicial era modesto, pero vi el potencial de crecimiento. Compartía un apartamento con 2 compañeros de piso, llevaba el almuerzo de casa y controlaba cada dólar. En 6 años, progresé de asistente de marketing a coordinadora, a gerente, y finalmente, a ejecutiva. Cada ascenso venía con más horas y mayores responsabilidades, pero también con una mejor remuneración. Desarrollé una reputación por manejar clientes difíciles y entregar campañas dentro del presupuesto. Mis ahorros crecieron constantemente, ya que vivía por debajo de mis posibilidades, contribuyendo el máximo a mis cuentas de jubilación y construyendo un fondo de emergencia. A los 30 años, había pagado mis préstamos estudiantiles y dado un pago inicial por un condominio pequeño, pero cómodo. La trayectoria profesional de Vanessa era completamente diferente.
Intentó con bienes raíces durante 3 meses, luego decidió que quería ser entrenadora personal. Después de certificarse, trabajó en un gimnasio durante medio año antes de decidir que los horarios eran demasiado tempranos. Brevemente vendió aceites esenciales en un esquema de marketing multinivel, luego intentó lanzar un blog de estilo de vida que fue abandonado después de 6 publicaciones. Entre estas empresas, siempre volvía a trabajar como camarera, renunciando cada vez que el trabajo se volvía demasiado estresante. Cada intento de carrera fallido fue financiado por mis padres. Pagaron sus clases de bienes raíces, su certificación de entrenadora personal y el kit de inicio para su negocio de aceites esenciales. Solo la estamos ayudando a encontrar su pasión, explicaron cuando expresé mi preocupación. No todos saben lo que quieren hacer de inmediato como tú. Las cenas familiares se volvieron cada vez más tensas a medida que entraba en mis 30. Lo que comenzó como reuniones mensuales cuando visitaba Boston se convirtió en sesiones de interrogatorio sobre mis finanzas. Ese ascenso debe haber venido con un buen aumento, mi padre me sonsacaba. Ahora debes estar muy bien, agregaba con una mirada de complicidad hacia mi madre. Mi hermana intervenía con comentarios sobre cómo las corporaciones solo acaparan dinero y cómo los ricos tienen la responsabilidad de compartir. Estas declaraciones siempre me parecían directas, especialmente cuando eran seguidas por historias sobre sus dificultades para pagar el alquiler o la necesidad de un tratamiento dental que no podía permitirse. Las indirectas se volvieron menos sutiles con el tiempo. Mi madre comenzó a enviarme listados de casas en venta cerca de ellos. ¿No sería bonito tener un lugar con una habitación de invitados cuando nos visites? Incluso podrías alquilarla cuando no estés aquí. Mi padre comenzó a hablar de oportunidades de inversión familiar y de cómo poner los recursos en común era la forma inteligente de construir riqueza. Luego llegó el anuncio del embarazo de Vanessa en la cena de Pascua. Ella no estaba en una relación estable. El padre era alguien con quien había estado saliendo solo por 3 meses, pero mis padres estaban eufóricos por convertirse en abuelos. La conversación inmediatamente giró hacia cómo Vanessa necesitaría un hogar adecuado para criar a un hijo y cómo los apartamentos no eran un lugar para un bebé. Sentí un nudo creciente en el estómago a medida que avanzaban estas conversaciones. Algo en las miradas expectantes, los comentarios capciosos sobre mis finanzas y el énfasis constante en la responsabilidad familiar me incomodaba cada vez más. Pero nada me preparó para lo que sucedió en Acción de Gracias. Volé a Boston la mañana de Acción de Gracias, habiendo tomado el jueves y viernes libres del trabajo. El clima era fresco y claro, típico del otoño de Nueva Inglaterra. Había traído una botella de vino y un pastel de calabaza casero, habiendo pasado la noche anterior horneando, a pesar de mi fatiga por un importante proyecto de trabajo. Al llegar a la casa de estilo colonial de mis padres, inmediatamente sentí que algo era diferente. Mi padre me saludó con un entusiasmo inusual, quitándome el abrigo con una floritura. Mi madre me abrazó más fuerte de lo normal y no dejaba de decir lo maravilloso que era que hubiera podido venir, como si mi presencia fuera de alguna manera inesperada, a pesar de haberlo confirmado semanas atrás. La casa olía a pavo asado y canela, pero debajo de la atmósfera festiva había una corriente subyacente de emoción que me pareció extrañamente fuera de lugar. Vanessa llegó 1 hora después que yo, su barriga de embarazada de 4 meses ahora visible bajo su blusa fluida. Tenía una sonrisa peculiar que parecía casi de suficiencia. «Te ves genial», le dije, dándole un abrazo. «Me siento genial», respondió ella. «Todo está saliendo perfectamente». Mientras ayudaba con los preparativos de la comida, noté varias conversaciones en voz baja entre mis padres y mi hermana que se detenían abruptamente cuando yo entraba en la habitación. En un momento, escuché a mi padre decir, «Después de la cena será el momento perfecto», antes de que mi madre lo callara. Durante la comida, Vanessa dominó la conversación con temas sobre su embarazo. Se quejó de las náuseas matutinas que duraban todo el día y de cómo ya no podía alcanzarse los dedos de los pies. Conversaciones normales de embarazo, pero luego cambió de tema. «Oh, tengo que mostrarles algo increíble», anunció, sacando su teléfono. Deslizó varias fotos de una gran casa colonial con un extenso jardín delantero, paisajismo profesional, y lo que parecía ser una piscina en la parte trasera. «¿No es hermosa?», exclamó. 4 dormitorios, 3 baños y medio, un sótano terminado y la habitación del bebé recibe la luz del sol por la mañana. «Eso parece caro», comenté con cautela. «¿Ya estás buscando casa?» Mi padre se aclaró la garganta.
En realidad, tenemos una noticia emocionante. Hemos ayudado a Vanessa a conseguir esta casa. El papeleo se finalizó la semana pasada. Mi madre sonrió. Queremos que nuestro nieto crezca en un buen vecindario con buenas escuelas. Estaba confundida. Vanessa nunca había tenido un trabajo más de 8 meses. Actualmente trabajaba a tiempo parcial como camarera en un restaurante local. ¿Cómo podía permitirse una casa que parecía valer al menos $700.000? Esa es una casa bastante grande, dije. Felicidades. ¿Cómo están gestionando los pagos de la hipoteca? Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Mis padres intercambiaron miradas significativas. Tomemos el postre primero, sugirió mi madre alegremente. Bella hizo su famoso pastel de calabaza. Durante el postre, la conversación siguió siendo superficial, el tiempo, un próximo festival local, el partido de golf de mi padre. Pero la tensión seguía siendo palpable, como una goma elástica estirada al límite. Después de terminar de comer, mi padre se puso de pie. Vayamos a la sala de estar. Tenemos un asunto familiar que discutir. En la sala de estar, mi madre desapareció brevemente y regresó con un sobremanila. Se sentó junto a mi padre en el sofá mientras Vanessa tomaba el sillón, dejándome de pie incómodamente hasta que me senté en el borde de un otomano. Bella, comenzó mi padre con su voz de negocios, la que usaba al llamar a los clientes de seguros. Sabes lo orgullosos que estamos de tu éxito. Siempre has sido la responsable, la triunfadora. Mi madre asintió alentadoramente. Te ha ido muy bien. Esa promoción el año pasado, tu condominio, tus inversiones. Hemos estado pensando. Mi padre continuó sobre cómo asegurar el futuro de Vanessa, especialmente ahora con la llegada del bebé. Alcanzó el sobremanila y sacó una pila de documentos legales. Aquí es donde entras tú. Me entregó los papeles y sentí un escalofrío al leer el encabezado, acuerdo hipotecario. Ojeando, vi el nombre de mi hermana como propietaria, el de mis padres como CEO firmantes, y un espacio en blanco donde debería ir otro nombre. El monto de la hipoteca, $390.000. Nosotros no entendemos todo este asunto financiero como tú, explicó mi madre. Pero reconocemos una buena inversión cuando la vemos. El mercado inmobiliario en esta área está en auge, añadió mi padre. Los valores de las propiedades han aumentado un 15% en solo 2 años. Los miré fijamente, luchando por comprender lo que sugerían. Me están pidiendo que sea CEO firmante de la hipoteca de Vanessa. Mi padre negó con la cabeza. No exactamente. Ya hemos asegurado la hipoteca con el banco. Esto es un arreglo familiar. Mi madre se inclinó hacia adelante. Hemos puesto el pago inicial de nuestro fondo de jubilación. Te estamos pidiendo que te hagas cargo de los pagos mensuales. Todos ellos, aclaró Vanessa, como si fuera necesario decirlo. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Quieren que pague la casa entera de Vanessa? Una casa que ya compraron sin consultarme. No pagarla, corrigió mi padre. Invertir en ella. Seguiría siendo parcialmente tu casa. Una propiedad de legado familiar. Pasé a la tabla de pagos. El pago mensual era de más de $2.000 durante 30 años. Has ahorrado lo suficiente, dijo mi madre suavemente. Es hora de que ayudes a la familia. Vanessa necesita estabilidad para el bebé, y no se puede esperar que trabaje a tiempo completo con un recién nacido. Vanessa añadió, ser madre es el trabajo más importante. Me puse de pie, los papeles temblándole en la mano. Esto es una locura. No pueden esperar seriamente que pague casi $3.000 al mes por una casa en la que no voy a vivir, que compraron sin siquiera preguntarme. No estamos preguntando, dijo mi padre, su voz endureciéndose. Esto es lo que hace la familia. Tu madre y yo hemos sacrificado todo por ustedes, chicas. Ahora es tu turno. Mi turno, repetí, sintiendo que el calor me subía a la cara. He sido financieramente independiente desde la universidad. He trabajado 60 horas a la semana durante años para construir mi carrera. ¿Cómo es mi turno de mantener a Vanessa cuando ella nunca se ha mantenido a sí misma? El rostro de Vanessa se contrajo de ira. Eso es muy egoísta. Ganas más que suficiente dinero.
Podrías pagar esto y aún te sobraría mucho. Mientras tanto, yo estoy gestando un ser humano. Esto no es por dinero, insistió mi madre, aunque claramente lo era. Esto es sobre el compromiso familiar, sobre apoyarnos mutuamente. Si esto fuera por la familia, respondí, me habrían incluido en la discusión antes de comprar una casa que esperaban que yo pagara. La discusión escaló rápidamente. El rostro de mi padre se enrojeció mientras enumeraba todas las formas en que me habían apoyado a lo largo de los años, llevarme a torneos de debate, pagar mis frenos, ayudarme con las solicitudes universitarias. Convenientemente, olvidó las becas y los préstamos que realmente pagaron mi educación. Mi madre adoptó un enfoque diferente, con lágrimas en los ojos mientras hablaba de la unidad familiar y la importancia de que el bebé tuviera un hogar estable. ¿Quieres que tu sobrina o sobrino crezca en un apartamento pequeño? ¿Qué clase de tía serías? Vanessa asestó el golpe final. Siempre supe que tenías celos de mí, pero nunca pensé que lo pagarías con mi bebé inocente. Me puse de pie, recogiendo mi bolso y mi abrigo. Necesito un poco de aire. Esto es demasiado para procesar ahora mismo. No hay nada que procesar, me gritó mi padre. Esto está sucediendo. La casa está comprada. Los papeles solo necesitan tu firma. Salí por la puerta sin mirar atrás, con lágrimas rodando por mi cara mientras llamaba a un servicio de transporte para que me llevara a mi hotel. Detrás de mí, escuché a mi madre llamarme por mi nombre y la voz de mi hermana diciendo, «¿Ves? Ella siempre huye de la responsabilidad». Esa noche, en mi habitación de hotel, apenas dormí. Mi teléfono zumbaba continuamente con mensajes de texto. De mi padre, estás haciendo esto más difícil de lo necesario. De mi madre, por favor, llámanos cuando te calmes. De Vanessa, gracias por arruinar el día de Acción de Gracias con tu egoísmo. Alrededor de la medianoche, llamé a mi amiga cercana Jordan, quien escuchó conmocionada mientras le explicaba lo sucedido. Eso es una locura total, dijo ella. No pueden obligarte a pagar una casa que nunca aceptaste comprar. Parecen creer que sí pueden, respondí, mirando al techo. No dejaban de hablar de la obligación familiar como si estuviera por encima de todo lo demás. Esto va más allá de la obligación familiar normal, señaló Jordan. Esto es abuso financiero. Están intentando usar la culpa para controlarte a ti y a tu dinero. Esa palabra, abuso, flotaba en el aire. Había estado condicionada toda mi vida a aceptar un trato injusto, a creer que mis logros existían solo para beneficiar a otros, a ver mi responsabilidad como una carga en lugar de una fortaleza. Al amanecer sobre Boston, tomé una decisión. No firmaría esos papeles. No permitiría que me manipularan, sin importar cuánta culpa o presión aplicaran. Quizás por primera vez, me pondría a mí misma en primer lugar, no por egoísmo, sino por respeto propio. A la mañana siguiente, llamé a mi asesora financiera en Chicago, explicando la situación con la mayor calma posible. Déjame entender esto bien, dijo Janet. Quieren que te comprometas a pagar casi $3,000 mensuales durante 30 años por una propiedad en la que no vivirás y que compraron sin consultarte. Sí, que confirmé. Lo están presentando como una inversión familiar, pero la casa estaría a nombre de mi hermana. Bella, esto es un suicidio financiero, advirtió Janet. Incluso con tu salario, esto impactaría gravemente tus ahorros para la jubilación, tu fondo de emergencia y tu calidad de vida, sin mencionar la responsabilidad si algo sale mal con la propiedad. Hizo algunos cálculos y explicó que asumir esta hipoteca retrasaría mi jubilación al menos 15 años y haría casi imposible que yo comprara mi propia casa. Esta no es una solicitud razonable, concluyó. Esto es explotación. Más tarde ese mismo día, me reuní con mi exprofesora universitaria y mentora, la doctora Elaine Parker, para almorzar. Me conocía desde hacía más de una década y escuchó atentamente mientras le describía la situación. Esto me recuerda lo que pasó con mi hermano, reveló. Él esperaba que yo financiara sus empresas porque tenía una posición estable como profesora. Cuando me negué, les dijo a todos que yo era egoísta y codiciosa. ¿Qué pasó?, pregunté. Fue doloroso durante años, admitió. Pero eventualmente, tuvo que enfrentar la realidad y asumir la responsabilidad de sus propias finanzas. Ahora, irónicamente, tenemos una relación más sana porque hay límites claros.
Durante los días siguientes, investigué sobre el abuso financiero familiar y las obligaciones legales entre hermanos. Aprendí que no tenía ninguna responsabilidad legal de apoyar a mi hermana económicamente, independientemente de nuestra relación o sus circunstancias. Descubrí que la manipulación emocional a menudo acompañaba los intentos de control financiero en las familias, y que establecer límites era esencial para romper patrones poco saludables. Armada con este conocimiento y apoyo, sentí que mi convicción crecía. Esto no se trataba de ser egoísta o abandonar a la familia. Esto se trataba de establecer límites saludables y negarse a permitir un comportamiento que, en última instancia, no ayudaba a nadie. Mis padres solicitaron una discusión familiar el día antes de que yo tuviera programado volar de regreso a Chicago. Acepté reunirme en su casa, llevando notas preparadas y cálculos financieros. Cuando llegué, el ambiente era tenso. Mis padres estaban sentados juntos en el sofá, presentando un frente unido. Vanessa estaba acurrucada en un sillón, con una mano protectora sobre su estómago, como si protegiera a su hijo nonato de mi egoísmo. He pensado mucho en esto, comencé con calma. No puedo asumir la hipoteca de la casa de Vanessa. Antes de que pudieran interrumpirme, continué. Esto no es un rechazo a la responsabilidad familiar. Estoy dispuesta a ayudar de formas razonables. Les presenté mi propuesta alternativa. Podría contribuir una cantidad modesta mensualmente para los gastos del bebé o ayudar a Vanessa a encontrar y solicitar programas de asistencia para la vivienda. Eso es un insulto, espetó Vanessa. La asistencia para la vivienda es para gente pobre. Es para gente que no puede pagar su vivienda, la corregí suavemente. ¿Cuál es tu situación actual? El rostro de mi padre se oscureció. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así es como nos pagas. Te dimos todo, apoyamos tu educación, alentamos tu carrera. Así fue, reconocí, y estoy agradecida. Pero eso no me obliga a asumir una carga financiera aplastante que arruinaría mi propio futuro. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Estás destruyendo a esta familia con tu egoísmo. Siempre supimos que resentías a tu hermana, pero desquitarte con un bebé inocente. Esto no tiene nada que ver con el resentimiento, insistí. Esto es sobre la realidad financiera y los límites apropiados. ¿Límites?, se burló mi padre. No hay límites en la familia. La familia es todo sobre sacrificio. Sí, un sacrificio razonable, estuve de acuerdo. Pero esto va mucho más allá de lo razonable. La conversación se deterioró rápidamente. Mi padre sacó a relucir cada instancia que podía recordar de ellos apoyándome, mientras convenientemente olvidaba mis años de autosuficiencia. Mi madre alternaba entre súplicas llorosas y comentarios hirientes sobre mi corazón frío. Vanessa, en su mayoría, miraba en silencio, ocasionalmente lanzando comentarios sobre el futuro arruinado del bebé. Entonces mi padre jugó su última carta. Tu tío Frank está de acuerdo con nosotros. Él cree que estás siendo increíblemente egoísta. Como si fuera una señal, sonó el timbre. Mi tío Frank, el hermano mayor de mi padre y un juez jubilado, entró en la habitación con la gravedad de alguien que había sido informado a fondo. Bella me saludó con un gesto de desaprobación. Tus padres me llamaron muy molestos. Me dicen que te niegas a ayudar a tu hermana en su momento de necesidad. Esta supuesta mediación era claramente una emboscada. El tío Frank siempre había sido cercano a mis padres y tenía una visión tradicional de las obligaciones familiares. Durante la siguiente hora, me sermoneó sobre la lealtad familiar, la importancia de cuidar a las mujeres embarazadas y cómo mi afortunada posición conllevaba responsabilidades. Escuché cortésmente, pero sentí que mi determinación se fortalecía. Si necesitaban traer refuerzos para presionarme, solo confirmaba que su petición era irrazonable. Entiendo la posición de todos, dije finalmente. Pero mi respuesta sigue siendo la misma. No puedo y no asumiré la hipoteca de Vanessa. Mi padre se puso de pie, su rostro enrojecido por la ira. Entonces no nos dejas otra opción. O firmas estos papeles y cumples con tu obligación familiar, o ya no eres bienvenida en esta familia. El ultimátum quedó suspendido en el aire como una tormenta. Mi madre jadeó, pero no lo contradijo. Vanessa parecía triunfante, como si estuviera segura de que esta amenaza me rompería. Lamento que se sientan así, dije, mi voz sorprendentemente firme a pesar del nudo en mi estómago.
Amo a esta familia, pero no seré explotada financieramente, ni siquiera por las personas que amo. Salí de su casa con una extraña sensación de pérdida y liberación. En el vuelo de regreso a Chicago al día siguiente, lloré en silencio en mi asiento junto a la ventana, lamentando la familia que creí tener, mientras me sentía extrañamente liberada de una carga. El silencio de mi familia fue absoluto en las semanas siguientes. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni correos electrónicos. Los años anteriores habían visto mensajes diarios en el chat grupal familiar y videollamadas semanales. Ahora, nada. Era como si hubiera dejado de existir para ellos. El costo emocional afectó todos los aspectos de mi vida. Me encontré distraída en el trabajo, perdiendo detalles que normalmente captaría. Perdí el apetito y tenía problemas para dormir. Mis amigos notaron mi aislamiento y mi estado de ánimo decaído. Después de 2 semanas así, finalmente seguí el consejo de Jordan y concerté una cita con un terapeuta. La doctora Lena Thompson se especializó en dinámicas familiares y me ayudó a ver que el comportamiento de mis padres seguía un patrón clásico de control financiero. Tú eras la triunfadora de la familia, explicó, la responsable en la que se podía confiar. Pero en lugar de celebrar tu éxito, llegaron a verlo como un recurso al que tenían derecho. Con su guía, comencé a desenredar la compleja red de culpa, obligación y manipulación que había caracterizado mis relaciones familiares durante años. Fue un trabajo doloroso, pero necesario. Por primera vez, me permití reconocer la injusticia que había aceptado como normal durante tanto tiempo. 8 semanas después de Acción de Gracias, me llegó una carta certificada a mi apartamento. Reconocí la dirección de remitente de mis padres y sentí una esperanza momentánea de que pudiera ser una disculpa o un intento de reconciliación. Esa esperanza se desvaneció cuando abrí el sobre y encontré documentos legales dentro. Mis padres me estaban demandando por $390.000. La demanda alegaba que yo había acordado verbalmente pagar la hipoteca de Vanessa y había roto esa promesa, causando daños financieros y angustia emocional. Alegaban que solo habían comprado la casa basándose en mis reiteradas garantías de que yo me encargaría de los pagos. Había una reclamación adicional por daños emocionales de $50.000 debido a la angustia severa que mi abandono había causado a Vanessa durante su embarazo. Adjunta había una declaración jurada de Vanessa detallando conversaciones que nunca habían sucedido. Ella afirmaba que yo le había prometido explícitamente cuidarla financieramente una vez que triunfara en marketing. Declaró que yo la había animado a encontrar la casa de sus sueños porque el dinero no era un problema para mí. El documento incluía mensajes de texto sacados de contexto. Un mensaje donde yo había dicho, siempre estaré ahí para ti en respuesta al anuncio de su embarazo, fue presentado como prueba de mi compromiso financiero. Mis manos temblaron tanto que dejé caer los papeles. Me invadió una ola de náuseas, seguida de un ataque de pánico que me dejó sin aliento en el suelo de mi cocina. Cuando finalmente pude respirar normalmente de nuevo, ese pánico se transformó en algo más, determinación. Habían cruzado una línea. Esto ya no era solo manipulación emocional. Esto era un ataque legal basado en falsedades. A la mañana siguiente, comencé a llamar a abogados. Después de 3 consultas, encontré a Patricia Goldman, una especialista en derecho familiar con experiencia en casos de explotación financiera entre parientes. Su manera directa y clara experiencia era exactamente lo que necesitaba. Esto, lamentablemente, no es tan raro como podría pensarse, explicó Patricia durante nuestra primera reunión. Las disputas financieras familiares pueden volverse extraordinariamente amargas, particularmente cuando un miembro ha logrado un éxito financiero que otros sienten derecho a compartir. Discutimos la completa falta de evidencia para sus afirmaciones. Nunca hubo un acuerdo verbal, enfaticé. Nunca indiqué que pagaría una casa. Ni siquiera me dijeron que estaban buscando casa para Vanessa hasta después de haberla comprado. Patricia tomó notas detalladas. Su caso es legalmente débil, pero están contando con los aspectos emocionales para presionarte a llegar a un acuerdo. Creen que pagarás en lugar de luchar contra tu propia familia en los tribunales. Discutimos mis opciones, incluida una posible contrademanda por honorarios legales y difamación. Patricia me aconsejó reunir mis propias pruebas, extractos bancarios que mostraran mi independencia financiera desde la universidad, documentación del historial de mis padres de permitir la irresponsabilidad financiera de Vanessa, y testimonios de amigos que conocían la verdadera naturaleza de nuestra dinámica familiar.
Salí de su oficina con un plan de batalla, pero también con un corazón apesadumbrado. La presión financiera de los honorarios legales inesperados era significativa, incluso con mi buen salario. Tuve que recurrir a mi fondo de emergencia para pagar el anticipo de Patricia. El proceso de descubrimiento reveló patrones inquietantes. A través de canales legales, obtuvimos registros financieros que mostraban que mis padres casi habían agotado sus cuentas de jubilación en beneficio de Vanessa a lo largo de los años. Le habían pagado sus deudas de tarjetas de crédito varias veces, habían financiado sus intentos de negocio fallidos y ahora habían dado el pago inicial de una casa que estaba mucho más allá de sus posibilidades. También descubrimos que la nueva casa de Vanessa incluía características de lujo que ella no había mencionado, un jacuzzi, una sala de cine en casa y electrodomésticos de cocina personalizados. La propiedad estaba en uno de los suburbios más caros de Boston, con impuestos anuales a la propiedad que superaban los $10,000. Patricia me ayudó a conectar con mi primo Tyler, quien se había distanciado de la familia años atrás. Su experiencia era inquietantemente similar a la mía. Después de iniciar una exitosa empresa de tecnología, mis padres y Vanessa se le habían acercado para que invirtiera en la familia, pagando la escuela de posgrado de Vanessa. Cuando él se negó, fue condenado al ostracismo. Primero intentaron con el viaje de la culpa, recordó Tyler durante nuestra conversación telefónica. Cuando eso no funcionó, el tío Robert les dijo a todos que yo había prometido pagar y luego me retracté. Perdí relaciones con tías y tíos que solo escucharon su versión. El proceso de declaración jurada fue emocionalmente brutal. Sentarme frente a mis padres y mi hermana mientras ellos mantenían su ficción sobre mis promesas fue surrealista. Vanessa actuó para los abogados, frotándose su ahora prominente barriga de embarazada y secándose las lágrimas al describir cómo mi traición le había causado ansiedad durante el embarazo. Mi padre se mostró hostil y a la defensiva, especialmente cuando se le preguntó por qué no habían obtenido mi acuerdo por escrito antes de comprar la casa. No creímos que necesitáramos papeleo entre familiares, insistió, incluso mientras él mismo presentaba una demanda contra su propia hija. El caso comenzó a atraer la atención más allá de nuestra familia. Un blog legal local recogió la historia como ejemplo de demandas familiares inusuales. El departamento legal de mi empresa tuvo que ser informado, ya que el caso podía afectar mi reputación profesional. Afortunadamente, mi jefa me apoyó. Esto no afectará tu posición aquí, me aseguró. Aunque te recomendaría tomar algunos días personales para las comparecencias judiciales en lugar de intentar trabajar de forma remota esos días. La noche antes de nuestra primera fecha en la corte, me senté sola en mi apartamento, revisando nuestra estrategia legal con Patricia una última vez por teléfono. Después de colgar, me encontré mirando viejas fotos familiares que aún no había quitado. Una nos mostraba en mi graduación universitaria, mis padres orgullosos, Vanessa aburrida, y yo radiante de satisfacción. ¿Había sido todo una fachada incluso entonces, o algo fundamental había cambiado cuando comencé a lograr el éxito financiero? Me acosté esa noche con una extraña sensación de calma. Lo peor ya había pasado. Mi familia me había rechazado y me estaba atacando legalmente. Lo que viniera después, lo enfrentaría con la misma resiliencia que me había llevado a través de cada otro desafío en mi vida. El juzgado del condado de Norfolk era un imponente edificio de piedra con columnas macizas que enmarcaban su entrada. Llegué temprano con Patricia, vestida con un sobrio traje azul marino y el cabello recogido en un sencillo moño. Revisamos nuestras notas en una pequeña sala de conferencias, el tic-tac del reloj de pared, el único sonido mientras nos preparábamos. Cuando entramos en la sala del tribunal, vi a mi familia ya sentada en el lado opuesto. Mis padres parecían mayores de lo que recordaba, el estrés de los últimos meses grabado en sus rostros. Vanessa, ahora con 7 meses de embarazo, llevaba un vestido de maternidad floral que enfatizaba su estado. Varias tías, tíos y primos se sentaron detrás de ellos en una muestra de apoyo. Para mi sorpresa, 3 de mis amigos de la universidad y 2 colegas habían venido a apoyarme, junto con mi primo Tyler. Su presencia me dio fuerza cuando la jueza Harriet Wilson entró en la sala, una mujer de aspecto severo de unos 60 años con cabello plateado y ojos penetrantes que parecían no perderse nada. Después de las presentaciones preliminares, el abogado de mis padres presentó su declaración inicial. Según él, yo había prometido repetidamente ayudar a mi hermana financieramente, había alentado la compra de la casa con garantías explícitas de pago y había retirado insensiblemente mi apoyo después de que ellos ya se habían comprometido con la hipoteca.
Esto no es meramente una promesa rota, concluyó. Esto es un acto deliberado de abandono familiar que ha causado graves daños financieros y emocionales a los demandantes. La declaración inicial de Patricia fue concisa y poderosa. Su señoría, este caso trata sobre un intento de explotación financiera disfrazado de obligación familiar. Mi cliente nunca acordó pagar una casa que ella no eligió, sobre la cual no fue consultada y en la que no vivirá. Los demandantes tomaron decisiones financieras unilaterales y ahora están intentando obligar a su hija adulta a asumir las consecuencias de su irresponsabilidad. Mi padre testificó primero, pintando un cuadro de mí como una hija ingrata que había olvidado los valores familiares después de lograr el éxito. Sacrificamos todo por la educación de Bella, afirmó. La llevamos a cada torneo de debate, pagamos tutores cuando tuvo dificultades con las ciencias, la ayudamos a solicitar ingreso a las universidades. Invertimos en su futuro y ella prometió ayudar a la familia una vez que tuviera éxito. Cuando Patricia lo presionó para que proporcionara instancias específicas en las que yo había acordado pagar la casa de Vanessa, se volvió vago. Se entendía. Ella siempre dijo que se encargaría de la familia cuando pudiera. ¿Consultó con Bella antes de comprar esta casa específica?, preguntó Patricia. No era necesario, respondió mi padre. Ella sabía que Vanessa estaba buscando una casa familiar. Entonces no intentó obtener su acuerdo antes de comprometerse con una hipoteca de $390,000 que esperaba que ella pagara. Somos familia, insistió. No deberíamos necesitar contratos entre familiares. El testimonio de mi madre se centró en los aspectos emocionales. Describió el embarazo de Vanessa como de alto riesgo, no lo era, y afirmó que mi abandono había causado niveles peligrosos de estrés. Trajo fotos del cuarto del bebé que habían preparado en la casa nueva, hablando de cómo su nieto merecía el mejor comienzo en la vida. Cuando Patricia la contrainterrogó sobre sus decisiones financieras, surgieron verdades incómodas. Señora Morrison, ¿es cierto que usted y su esposo retiraron $120,000 de sus cuentas de jubilación para el pago inicial de esta casa? Mi madre se removió incómoda. Sí, pero fue una inversión en el futuro de nuestra familia. Y usted y el señor Morrison han hecho regalos financieros similares a Bella a lo largo de los años. Bella nunca necesitó nuestra ayuda, respondió mi madre. Siempre fue independiente. Así que admite que ha brindado un apoyo financiero sustancial a una hija, pero no a la otra. Sin embargo, ahora espera que la hija autosuficiente mantenga a su hermana indefinidamente. Mi madre no tuvo una buena respuesta para eso. El testimonio de Vanessa resultó sorprendentemente perjudicial para su caso. Vestida para enfatizar su embarazo, comenzó con declaraciones preparadas sobre su necesidad de estabilidad y cómo mi promesa la había llevado a contar con mi apoyo. Pero bajo el hábil interrogatorio de Patricia, el sentido de derecho de Vanessa se hizo cada vez más evidente. Señorita Morrison, por favor, describa la casa que compró, solicitó Patricia. Vanessa se iluminó. Es una hermosa casa colonial en Wellesley. 4 dormitorios, 3 baños y medio. La suite principal tiene un vestidor y una bañera profunda. ¿Y por qué necesitaba 4 dormitorios para usted y un bebé? Bueno, el principal es para mí, uno es el cuarto del bebé, otro es una habitación de invitados y yo uso uno como estudio de yoga. Patricia asintió. Ya veo. ¿Y puede decirle al tribunal otras características de la propiedad? Vanessa, entusiasmada con el tema, comenzó a describir la propiedad en detalle. La cocina tiene encimeras de mármol y una estufa profesional de 6 quemadores. El sótano está terminado con un sistema de cine en casa. El patio trasero tiene una piscina incorporada y un área para fogatas para entretener. ¿Y su empleo actual es? Soy camarera a tiempo parcial, pero obviamente me tomaré un tiempo libre cuando llegue el bebé. ¿Cuánto tiempo planeaba tomarse libre del trabajo? Al menos 2 años, Vanessa afirmó con confianza. Los niños necesitan a sus madres a tiempo completo en los primeros años. ¿Y durante esos 2 años, cómo planeaba pagar su hipoteca y sus gastos? Vanessa miró a sus padres antes de responder. Bella gana más de $100,000 al año. Puede permitirse fácilmente ayudar a la familia. La jueza levantó una ceja ante esta respuesta. Patricia continuó, consideró comprar una casa más modesta que pudiera permitirse con sus propios ingresos.
¿Por qué debería conformarme con menos cuando mi hermana tiene mucho? Vanessa espetó, su cuidadosamente construida persona de víctima resquebrajándose. Merezco una casa bonita para mi bebé. Bella solo está siendo egoísta con su dinero. ¿Así que cree que tiene derecho a las ganancias de su hermana? Somos familia, insistió Vanessa, haciéndose eco de nuestro padre. La familia comparte. Además, soy yo quien tiene un bebé. Ese es el trabajo más importante del mundo. Para cuando Vanessa terminó de testificar, su imagen de simpatía había sido reemplazada por un retrato de derecho y expectativas irrazonables. Cuando fue mi turno de testificar, me centré en los hechos. Describí mi independencia financiera desde la universidad, mi cuidadoso presupuesto y ahorro, y la completa ausencia de cualquier acuerdo sobre el pago de la casa de Vanessa. La primera vez que supe de esta casa fue en la cena de Acción de Gracias, después de que ya la habían comprado, testifiqué. Me sorprendió cuando me presentaron los papeles de la hipoteca y esperaban que firmara. La jueza Wilson, que había estado tomando notas durante todo el proceso, de repente levantó la vista. Permítame ser clara al respecto, dijo, dirigiéndose directamente a mis padres. Ustedes compraron esta casa, firmaron los papeles de la hipoteca, y solo después informaron a su hija que esperaban que ella la pagara. Mi padre se aclaró la garganta. Sabíamos que querría ayudar a su hermana. La jueza Wilson se inclinó hacia adelante. ¿Consultaron con su hija antes de comprar esta casa? Hubo una larga pausa. Mi padre miró a su abogado, quien asintió ligeramente. No, su señoría finalmente admitió. No lo hicimos. Discutieron con ella de antemano el rango de precios, la ubicación o las características para asegurarse de que estuvieran de acuerdo, dado que esperaban que ella pagara. No, su señoría. ¿Tenían algún acuerdo escrito o incluso verbal claro de que ella pagaría una casa para su hermana? Otra pausa. No con esas palabras exactas. La jueza Wilson se volvió hacia mi madre. ¿Y ustedes retiraron dinero de sus cuentas de jubilación para hacer esta compra sin haber obtenido el acuerdo de su hija para asumir los pagos? Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Pensamos que ella haría lo correcto. La jueza tomó nota, luego hizo la pregunta que lo cambiaría todo. En su familia, hacer lo correcto siempre ha significado que una hija renuncie a su seguridad financiera en beneficio de la otra. La sala del tribunal quedó en silencio. Mis padres intercambiaron miradas incómodas, incapaces de responder. He oído suficiente, declaró la jueza Wilson. Esta corte entrará en receso para el almuerzo. Volveremos a reunirnos a las 2 para mi fallo. Cuando se reanudó la corte esa tarde, la tensión era palpable. Mis padres estaban sentados rígidamente mientras Vanessa mantenía una mano en su estómago, usando su embarazo como un recordatorio visual de lo que estaba en juego. Me concentré en mantener mi respiración constante, la presencia tranquilizadora de Patricia a mi lado. La jueza Wilson no perdió el tiempo una vez que se reanudaron los procedimientos. He considerado la evidencia presentada en este caso inusual y preocupante, comenzó. Los demandantes no han proporcionado ninguna prueba creíble de un contrato, verbal o de otro tipo, en el que la demandada acordara pagar una casa comprada sin su conocimiento o consentimiento. Revolvió algunos papeles antes de continuar. Lo que la evidencia sí muestra es un patrón inquietante de explotación financiera disfrazada de obligación familiar. Los demandantes tomaron una decisión financiera significativa basándose en la suposición de que podían obligar a su hija a asumir las consecuencias. Mi padre comenzó a hablar, pero su abogado le puso una mano restrictiva en el brazo. Además, continuó la jueza Wilson, encuentro que la reclamación por daños por angustia emocional carece de fundamento y es potencialmente frívola. El embarazo no es una condición que dé derecho a un adulto a recibir apoyo financiero de su hermano. Miró directamente a mis padres. Este caso queda desestimado con prejuicio. La contrademanda de la demandada por honorarios legales se concede por un monto de $22.000, que deberán ser pagados por los demandantes dentro de los 90 días. El martillo cayó con finalidad. Exhalé un aliento que no sabía que estaba conteniendo mientras Patricia me apretaba el brazo en felicitación. Ganaste, susurró por completo. Al otro lado de la sala, mi madre rompió a llorar. El rostro de mi padre se puso rojo intenso mientras discutía en voz baja con su abogado. Vanessa me miró con odio.
Fuera del juzgado, mi familia no perdió el tiempo en expresar sus sentimientos mientras yo bajaba los escalones de piedra con Patricia y mis amigos. Mi padre nos interceptó. Esto no ha terminado, dijo, su voz temblaba de ira. Apelaremos. El fallo de la jueza fue claro y basado en la ley, respondió Patricia con frialdad. Una apelación sería desaconsejable y probablemente infructuosa. Mi madre se acercó, con los ojos rojos de llorar. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia, Bella? A tu propia hermana y a su bebé inocente. Yo no les hice nada, respondí, encontrando fuerza en la simple verdad. Intentaron forzarme a la servidumbre financiera y me demandaron cuando me negué. El tribunal lo vio claramente. Vanessa se abrió paso. Lo has arruinado todo. Perderemos la casa por tu egoísmo. ¿Dónde se supone que voy a criar a mi bebé ahora? En una casa que realmente puedas permitirte, sugerí. Como cualquier otro adulto en el mundo. Te arrepentirás de esto, siseó ella. Cuando seas vieja y estés sola, sin nada más que tu dinero por compañía, te arrepentirás de haberlo elegido antes que a la familia. Miré a mi hermana, realmente la miré, y sentí una extraña mezcla de lástima y liberación. No elegí el dinero antes que la familia, Vanessa. Elegí el respeto propio antes que la explotación. Hay una diferencia. Con eso, me di la vuelta y me alejé de ellos, mi pequeño grupo de partidarios me rodeaba protectoramente. No miré hacia atrás, aunque escuché a mi padre gritar amenazas sobre la lealtad familiar mientras llegábamos al estacionamiento. Las consecuencias de la demanda dividieron a nuestra familia extendida. Algunos parientes que solo habían escuchado la versión de mis padres enviaron mensajes mordaces sobre mi corazón frío y el abandono de los valores familiares. Otros, que habían sido testigos del derecho de Vanessa a lo largo de los años, se acercaron en privado para expresar su apoyo. Tu tía y yo siempre pensamos que la forma en que malcriaban a Vanessa causaría problemas, escribió el tío Dave en un correo electrónico. Te mantuviste firme cuando importaba. Respetamos eso. Mi prima Eliza llamó desde California. Vi los registros judiciales en línea. Increíble. ¿Estás bien? Las tradiciones navideñas que habían definido mi vida se evaporaron de repente. Acción de Gracias, Navidad, Pascua, todos los momentos en que nuestra familia se había reunido a pesar de las tensiones, ahora eran signos de interrogación en mi calendario. En lugar de comprar regalos y reservar vuelos a casa, me encontré aceptando invitaciones de amigos para celebraciones navideñas de huérfanos. Las redes sociales se convirtieron en un campo minado. Vanessa publicó ataques apenas velados sobre ciertas personas que anteponen el dinero a la sangre y compartió fotos de sí misma mirando con tristeza artículos de bebé, con leyendas como rezando para que mantengamos un techo sobre nuestras cabezas. Mis padres compartieron estas publicaciones, añadiendo comentarios sobre confiar en Dios para ablandar los corazones duros. Bloqueé mi configuración de privacidad y me tomé un descanso de todas las plataformas durante varias semanas, centrándome en reconstruir mi sentido de normalidad en el trabajo. Las noticias de la demanda se habían extendido inevitablemente a pesar de mis intentos de discreción. La mayoría de mis colegas me apoyaron, pero noté susurros y miradas ocasionales en la sala de descanso. Una mañana, mi jefa Sara me llamó a su oficina. Quiero que sepas que el equipo ejecutivo está impresionado con cómo has manejado este desafío personal mientras mantienes tus responsabilidades profesionales, dijo. De hecho, nos gustaría discutir una posible promoción a directora senior de estrategia. La oportunidad había surgido de una fuente inesperada. La compostura y el juicio que has demostrado durante esta prueba demuestran exactamente el tipo de cualidades de liderazgo que valoramos, explicó Sara. A veces, nuestros mayores desafíos revelan nuestras mayores fortalezas. Este cambio de perspectiva me ayudó a reconocer cómo la dolorosa experiencia me había obligado a crecer en varias áreas de mi vida. Me volví más segura al establecer límites, más perspicaz en las relaciones y más dispuesta a defenderme en todas las situaciones. Comencé a ser mentora de mujeres más jóvenes en la empresa, particularmente en independencia financiera y en cómo navegar dinámicas difíciles en el lugar de trabajo. Una de mis aprendices, Jessica, me confió que mi ejemplo le había dado el valor para resistir las demandas financieras inapropiadas de su propia familia. Si tú pudiste soportar ese tipo de presión en la corte, yo puedo decirle a mi hermano que no avalaré el préstamo de su coche, dijo ella. No tienes idea de lo inspiradora que ha sido tu fuerza.
Estos momentos de conexión y de impacto positivo ayudaron a equilibrar la pérdida que aún sentía. Mientras construía un nuevo sentido de identidad y comunidad, la ausencia de mi familia de origen seguía siendo una dolorosa realidad. Los cumpleaños, los logros y los domingos ordinarios conllevaban una tristeza persistente que ninguna cantidad de validación podía borrar por completo. 3 meses después del caso judicial, decidí que era hora de un nuevo comienzo. Mi apartamento guardaba demasiados recuerdos de llamadas telefónicas ansiosas y noches de insomnio. Encontré un nuevo condominio en un vecindario diferente, con grandes ventanas que llenaban el espacio de luz y un pequeño balcón donde podía cultivar hierbas y flores. El proceso de empacar y desempacar se volvió inesperadamente terapéutico. Cada objeto que manejaba representaba una elección, qué conservar de mi pasado, qué desechar, qué nuevos elementos introducir. Doné bolsas de ropa que había guardado para complacer a mi madre, reemplacé las fotos familiares en mis paredes con arte que me traía alegría y compré muebles que reflejaban mi propio gusto en lugar de imitar el hogar de mis padres. Con la guía continua de la doctora Thompson, trabajé para procesar mi duelo. Estás de luto por la familia que creías tener, explicó durante una sesión, y también por la familia que esperabas tener en el futuro. Me presentó a un grupo de apoyo para hijos adultos de padres manipuladores. Las historias compartidas en ese círculo me ayudaron a comprender que mi experiencia, aunque dolorosa, no era única. Muchos otros habían enfrentado patrones similares de control, favoritismo y explotación. La parte más difícil es la duda de uno mismo, compartió un miembro del grupo. A veces todavía me pregunto si soy el egoísta por protegerme. Reconocí esa misma duda en mis propios pensamientos. El condicionamiento de toda una vida para priorizar las necesidades de los demás, particularmente las de Vanessa, había creado profundas huellas en mis patrones de pensamiento que llevarían tiempo redirigir. Las vacaciones presentaron desafíos particulares. A medida que se acercaba el Día de Acción de Gracias, un año después de la fatídica cena que lo había cambiado todo, decidí crear nuevas tradiciones en lugar de intentar recrear las antiguas. Invité a amigos a un festín familiar elegido donde cada uno aportó un plato que les representaba comodidad. Jordan trajo el macarrones con queso de su abuela. Tyler preparó la salsa de arándanos de su madre. Yo hice un pastel de calabaza desde cero, reclamando la receta como propia en lugar de una ofrenda de paz para mi familia. Mientras nos sentábamos alrededor de mi nueva mesa de comedor, compartiendo comida e historias, sentí los primeros atisbos reales de pertenencia desde la ruptura con mi familia. Esta reunión carecía de la tensión y las corrientes subterráneas que habían caracterizado las vacaciones familiares. En cambio, ofrecía aceptación, reciprocidad y un cuidado genuino. Durante este periodo de reconstrucción, consideré cuidadosamente mi relación con el dinero. La demanda de mis padres había intentado utilizar mi éxito financiero en mi contra, pintando mis ahorros como evidencia de egoísmo en lugar de responsabilidad. Trabajando con una terapeuta financiera, exploré perspectivas más saludables. El dinero no es inherentemente moral o inmoral, me recordó. Es una herramienta que se puede usar sabiamente o mal. Tu cuidadosa administración de tus recursos no es codicia. Es mayordomía. Este reenfoque me ayudó a mantener hábitos financieros saludables sin culpa. Continué ahorrando para la jubilación y metas futuras, mientras también construía un fondo de donaciones destinado a causas en las que creía. Me ofrecí como voluntaria mensualmente en un programa de alfabetización financiera para adolescentes, compartiendo conocimientos que me habían sido útiles. A través de estas acciones, recuperé mi relación con el dinero de la narrativa retorcida que mi familia había creado. Mi estabilidad financiera no era un arma para usar en mi contra, sino una base que me permitía construir una vida significativa y ayudar a otros en mis propios términos. 6 meses después del caso judicial, me llegó una noticia sorprendente a través de mi primo Tyler: mis padres habían puesto su casa en venta. Incapaces de pagar tanto su hipoteca como la de Vanessa después de que se les ordenara cubrir mis honorarios legales, se estaban mudando a un condominio más pequeño. Vanessa también se había visto obligada a entregar la casa de sus sueños, mudándose en su lugar a un modesto apartamento de 2 habitaciones. Había vuelto a trabajar como camarera a tiempo parcial después del nacimiento de su hijo, con mis padres proporcionando el cuidado del niño. Aunque no sentía satisfacción por sus dificultades financieras, había cierta justicia en que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Quizás esta dosis de realidad les llevaría eventualmente a tener perspectivas más saludables. Una semana después de enterarme de esta noticia, recibí una carta de mi madre.
A diferencia de los mensajes hostiles que habían seguido al caso judicial, esta tenía un tono diferente. Querida Bella, escribió, el año pasado nos ha obligado a muchas realizaciones difíciles en nuestra familia. Si bien no estoy lista para decir que nos equivocamos en nuestras expectativas, puedo reconocer que manejamos las cosas mal. Tu padre quizás nunca pueda admitirlo, pero extraño tenerte en mi vida. Si estás abierta a ello, quizás podríamos reunirnos para tomar un café algún día. Con amor, mamá. La carta despertó emociones complejas. No era el reconocimiento total de un error que yo quizás había esperado, pero representaba un pequeño paso hacia una posible reconciliación. Lo discutí con la doctora Thompson en nuestra siguiente sesión. La reconciliación no significa volver a los viejos patrones, advirtió ella. Si decides responder, sé clara sobre tus límites desde el principio. Me tomé 2 semanas para considerar mi respuesta, y finalmente envié una breve nota aceptando reunirme para tomar un café en un lugar neutral. Especificé que seríamos solo nosotras dos, sin mi padre ni Vanessa presentes, y que estaba abierta a reconstruir una relación, pero no a discutir apoyo financiero. En el primer aniversario de la decisión judicial, me tomé un día libre del trabajo y conduje hasta la orilla del lago. Sentada en un banco con vistas al agua, reflexioné sobre los enormes cambios del último año. Había perdido a mi familia de origen, pero había ganado claridad, fuerza y una familia elegida que me apoyaba sin condiciones. La dolorosa experiencia me había enseñado que una verdadera conexión familiar no puede construirse sobre la explotación o la obligación. El amor real no exige servidumbre financiera ni conformidad incuestionable. Respeta los límites, celebra la independencia y apoya el crecimiento. También había aprendido que mantenerme firme frente a la manipulación no era egoísmo, sino respeto propio. Al negarme a permitir el derecho de mi hermana y la irresponsabilidad financiera de mis padres, en realidad les había dado la oportunidad de desarrollar patrones más saludables, incluso si aún no habían aprovechado esa oportunidad. Lo más importante es que había descubierto mi propia resiliencia. La demanda que pretendía romperme, en cambio, reveló una fuerza que no sabía que poseía. El rechazo familiar que debería haberme destruido había abierto espacio para conexiones más auténticas. Todavía tenía momentos de tristeza por lo perdido y lo que podría haber sido. Todavía cuestionaba ocasionalmente mis decisiones o anhelaba la comodidad de la conexión familiar, por imperfecta que fuera. Pero debajo de estos sentimientos naturales había una certeza constante de que había hecho lo necesario y correcto. Mientras observaba la luz del sol jugar sobre el agua, sentí una sensación de paz que había estado ausente durante tanto tiempo. El futuro seguía siendo incierto, particularmente en cuanto a una posible reconciliación con mi madre, pero lo enfrentaría con el mismo coraje y claridad que me habían guiado durante el último año. ¿Alguna vez has tenido que mantenerte firme frente a la presión familiar? ¿Qué límites has tenido que establecer con tus seres queridos para protegerte? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Si esta historia te ha resonado, dale me gusta y suscríbete para más viajes a través de dinámicas familiares difíciles y el camino hacia la sanación. Recuerda que elegir el respeto propio nunca es egoísta, y a veces lo más amoroso que puedes hacer por los demás es negarte a permitir patrones dañinos. Gracias por escuchar mi historia, y que encuentres la fuerza para honrar tus propios límites en todas tus relaciones.